La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Me da mucho gusto saludarle, darle la bienvenida. Esto es Cara a Cara, este programa de análisis, de debate, aquí en Zona 3, 91.5 de frecuencia modulada. Yo soy Pablo Latapí, le doy la bienvenida, siempre entrándole a los temas que a usted le interesan y espacio que comparto y que me da mucho gusto con mi compañero y amigo Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Estimado Pablo, bien, y mira que el tema del agua dicen que va a ser el motivo de las futuras guerras, de las guerras del futuro en la humanidad. Y yo creo que más vale un grito a tiempo que 100 lamentaciones. Hay que meterle interés al tema del agua en Jalisco antes de que se complique. Y conocerlo a fondo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, es un tema explosivo, por así decirlo, ya que hablas en términos de guerra, Marcos, el tema de la presa del Zapotillo, por todo lo que significa, lo que ha llevado, lo que ha traído, la inminente inundación de varios poblados, la defensa que los pobladores de estos lugares están haciendo. Pero yo creo que lo que estamos obligados a conocer, ¿por qué la idea de una presa del Zapotillo? ¿Por qué parte del agua de esa presa se va a desviar hacia la ciudad de León? En fin, o sea, conocer... Y yo diría gran parte. Bueno, pero yo quiero nomás mencionarte un antecedente similar y no tan lejano, la presa de San Nicolás. La presa de San Nicolás también proyectada para construirse sobre el cauce del Río Verde, provocó una movilización social y provocó una actitud de inconformidad frente a proyectos que no se consultan con la comunidad. Es decir, hacen proyectos en la mesa, los tratan de llevar a cabo, les dedican recursos, sí, pero no tomaron en cuenta, Pablo, a la gente, que al final de cuentas es el factor importante. Toma en cuenta a la gente y creo que tus proyectos son más fáciles de realizar. El problema es que cuando consultas a la gente, muchas veces la gente está influenciada o la gente son focos de personas que tienen ciertos intereses y son las que hacen más ruido y a veces son las que te torpedean y te hacen tropezar algunos proyectos. Pero de eso vamos a estar platicando hoy en Cara a Cara y precisamente a propósito, digo, el tema, el pretexto es la presa del Zapotillo, pero en realidad es que de lo que tenemos que hablar es de la cuenca del Río Verde y de todo el tema de las cuencas y la cuestión hidrológica en la zona de los Altos de Jalisco, su conexión con los estados de Guanajuato, con el estado de Zacatecas también, y para ello tenemos hoy a un verdadero experto, a Juan Guillermo Márquez Gutiérrez. Él es presidente del Consejo Regional para el Desarrollo, es una asociación civil, y es experto en los temas que tienen que ver con el agua, precisamente en la zona de los Altos de Jalisco. Juan Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, gracias por escucharnos. Bienvenido. Decir de entrada que Juan Guillermo es técnico, no es político, y es un hombre que se ha dedicado al agua, al estudio del agua y los problemas relacionados con el agua, ¿no es así? Así es. Por ahí tenemos la encomienda ante el Consejo de Cuenca del Río Santiago de representar la sociedad organizada. También nos tocó ser parte del equipo impulsor de la Comisión de Cuencas Altas de Jalisco y estamos como vocal actualmente. Y bueno, pues es un tema que nos hemos puesto a estudiarlo. Y vemos que el hablar de agua es hablar más allá de infraestructura. Ya no podemos solamente captarla, conducirla y tratarla, sino, bueno, es un tema mucho más amplio, es multidisciplinario y bueno, pues ojalá que se rectifique a tiempo aquí en Jalisco con este proyecto y bueno, pues... Guillermo, ¿cuándo nació Conredes y con qué intención? ¿Cuál fue el objetivo inicial? Conredes nace a principios de 2008 y la intención era plantar unos arbolitos. Pero bueno, para plantar esos arbolitos requiere agua, requiere muchas cosas más. Esto nos lleva y nos demuestra la vinculación que existe entre todos los asuntos que se quieran tocar. No son aislados, no es solamente tomar unos arbolitos, plantarlos y ya está. Eso es una forestación. No, es mucho más que eso. Entonces, bueno, nos fue llevando a conocer el estado de disponibilidad y el estado físico del agua en la región, y para ello contratamos a
al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, para que hiciera un diagnóstico y una propuesta integral de desarrollo para la región. Desafortunadamente, muchos intereses se cruzaron. Un plan sigue vigente en muchas áreas porque todas las acciones que se detectaron ahí no están corregidas, la gran mayoría. Y bueno, pues nos cruzamos con intereses muy fuertes ahí que impidieron que esto se llevara a cabo. Pero ¿qué región? Estás hablando de una región. ¿Qué región y cuántos municipios abarca ese diagnóstico que hizo el instituto? Lo hizo con 11 municipios que son los que integraron inicialmente la Comisión de Cuencas Altos de Jalisco. ¿Verdad? Pero la pretensión pues es que se integren el resto de los ¿Qué ríos municipios. abarca estas cuencas que estuvieron ustedes, digamos, interviniendo o atacando, investigando? El principal es el río Lagos, está el río Encarnación. ¿Que corre de dónde a dónde, perdón? Ese comienza en una partecita en Villa de Reaga, en San Luis Potosí, en un municipio muy pequeño, en Ocampo, Guanajuato, luego viene Ojuelos, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, y se junta con el río Jalo, San Miguel, en el municipio entre Jalostotitlán y Teocaltiche. Y bueno, ya esto viene a confluir ahí con el río San Pedro, que viene de Aguascalientes, y Zacatecas, para finalmente pues convertirse en el Río Verde Grande, hasta entroncar con el Santiago. Ahora, el Río Verde Grande es la otra gran cuenca importante, la otra gran cuenca motivo de observación, ¿no? Bueno, podemos considerar que es una sola la del Río Verde, el río porque el río Santiago, ahí hay unas confusiones pues de hasta dónde es. Por eso la idea Grande. De que nos expliques de dónde corre, de dónde nace, por ejemplo, el que conocemos como el Río Verde, Río Verde Grande del que hablas tú, y cuál es su conexión con el río Santiago, que es la laguna de Chapala. Sí, así es. A ver, bien, este tiene una extensión de 20,000 kilómetros cuadrados, aunque hay una discrepancia ahí en los estudios que hicieron para el proyecto del Zapotillo, tomaron datos desde 1950 al 81. Es por eso que decimos que no actualizar esta situación, pero en condiciones reales, no a modo, porque luego se hacen estudios a modo también para que cuadren las cosas. Pues ahí hay una serie de carencias. Por ejemplo, Guanajuato tiene, Zacatecas, perdón, 3,086 kilómetros cuadrados, 4,300 el estado de Aguascalientes, 1,450 el estado de Guanajuato y 11,664 kilómetros cuadrados. ¿Qué es la cuenca? Jalisco. Esa es la cuenca. Esa es la cuenca. ¿Qué es lo que abarca la cuenca? ¿Es el cruce del río? No, una cuenca es donde cae una gota de agua y escurre. Pudiera caer, por ejemplo, la Sierra de Comanja, que es un parteaguas entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces, el agua que escurre hacia a un arroyo que finalmente descarga en un río, eso forma una cuenca. Esas cuencas son geográficas y van más allá de los límites políticos. Eso es lo que conforma una cuenca, en este caso la del Río Verde. En longitud, ¿cuántos kilómetros tiene el Río Verde? No tenemos datos así muy precisos en este sentido, pero pues, estamos hablando de unos 300 y pico kilómetros. ¿Dónde nace? ¿O dónde consideran ustedes que exactamente nace? En Zacatecas. Se me escapa ahorita el nombre. ¿Pero nace que un manantial o...? No, es conforme a la orografía, en donde empieza a escurrir el agua, que eso se va yendo a arroyos y al río. Entonces es lo que se considera el nacimiento ahí de la cuenca. Y va creciendo de tamaño, va aumentando su volumen de captación. ¿Y dónde es donde ya se puede considerar un gran río? Bueno, en este caso ya con los afluentes que va teniendo en el camino y su entronque o su cruce con el río Santiago, entonces pues ya obviamente los caudales son mayores del río Santiago y que le dan el nombre a la cuenca. ¿Y qué alimenta esta cuenca? O sea, fundamentalmente es la zona metropolitana de Guadalajara. Básicamente, bueno, es un área de las más importantes que tiene como población y son 70 y tantos municipios los que pertenecen a esta cuenca. No recuerdo si son 78 con precisión, pero son algunos municipios. ¿Cuánta agua arrastra el Río Verde, cuando menos en territorio de Jalisco? Bien, aquí tenemos
unas tablitas que sacamos de acuerdo a las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Y hay un dato que nos preocupa mucho. En 2006, en el Río Verde 2, que es ya incluyendo la parte baja, Alto Sur, había una disponibilidad de 77.3 millones de metros cúbicos. Eso es en 2006. En la publicación de 2010 hay 12.95. ¿Y por qué esa diferencia tan grande? Pues es porque enorme. Se está, por un lado, utilizando mucha más agua y por el otro lado no está escurriendo la cantidad que suponían. Es que hacer estudios estadísticos significaría que el futuro va a ser igual que el pasado y no tenemos ninguna garantía, porque aquí estamos hablando de agua de lluvia. Aquí se está comprometiendo con una concesión de 25 años que va a existir una determinada cantidad de volumen de agua de lluvia que no tenemos la certeza de tenerlo. Entonces es aquí donde nos entrampa mucho, porque para aumentar la expectativa de juntar mayor volumen de agua hay que dejar a sectores sin la utilización de esa agua para que escurra. Vamos a hacer una pausa y nos explicas bien esto de dejar sectores sin agua y por qué pones una cara de cierto desaliento cuando hablas del agua de lluvia, que es la que alimenta esta cuenca. Hacemos una pausa, continuamos, esto es Cara a Cara.